la Honey Chick. Hola, yo soy Honey. En este video te voy a mostrar cómo realizar esta bolsita. Iniciamos tejiendo 6 puntos bajos en un anillo mágico. A mí me gusta mucho tejer el anillo mágico doble, pero si tejes con el simple está bien. Hacemos una cadenita y realizamos nuestro primer punto bajo. En este primer punto bajo puedes colocar una marquita. Hacemos el último puntito. Contamos para verificar que sean los 6 puntitos bajos. Y es hora de cerrar nuestro anillo mágico. Recuerda, jalamos el extremo, vemos que arito se mueve, es el primero que jalaremos. Y ahora jalamos el extremo. Y listo, vamos con la siguiente fila. En esta fila vamos a realizar 6 aumentos. Colocamos un imperdible en el primer puntito de esta fila. Voy a hacer un aumento más para que veas cómo lo tenemos que hacer y tú terminas de hacer la fila. Y listo, así vamos a repetir. Debes tener 12 puntos bajos. Quitamos nuestro imperdible, hacemos un puntito bajo, marcamos este puntito y en esta fila vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Ya tenemos nuestro puntito bajo, ahora vamos a realizar el aumento. Y esto vamos a repetir 6 veces. Un punto bajo y un aumento. En esta fila debes de tener 18 puntitos bajos. Vamos con la siguiente fila, quitamos nuestra marquita y en esta fila vamos a hacer puros puntos bajos. En esta fila debes de tener un total de 18 puntitos. Vamos con la siguiente, quitamos nuestra marquita, hacemos el primer punto bajo y en esta fila vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Tenemos nuestro primer punto bajo, hacemos el segundo y seguimos con el aumento. Y este pedacito lo vamos a repetir 6 veces. Y listo. Vamos con la siguiente fila y en esta fila haremos puntos bajos. Debes de tener 24 puntitos bajos. Y listo, vamos a seguir. Quitamos nuestra marquita y en esta fila vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Recuerda siempre colocar la marquita.
Tenemos nuestro primer puntito, hacemos el segundo, el tercero y seguiría el aumento. Y esto lo vamos a repetir 6 veces. Listo, vamos con la siguiente fila. En esta fila haremos puntos bajos. Al finalizar esta fila debes de tener 30 puntos bajos. Y listo, qué bonito se está viendo. Vamos con la última filita. Y en esta fila vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Ya tenemos el primer puntito, vamos con el segundo. El tercero. El cuarto. Y hacemos el aumento. Y este pedacito lo vamos a repetir 6 veces. Quitamos nuestra marquita y como ves ya tenemos el gorrito de nuestro hongo. Para terminar hacemos un punto deslizado, jalamos y cortamos. Vamos a iniciar con el tallito de nuestro hongo. Con blanco hacemos 6 puntos bajos en un anillo mágico. Recuerda, hacemos una cadenita para dar altura al punto. Dos, 5, 6. Tenemos 6 puntitos bajos. Ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Identificamos el primer puntito, introducimos el gancho, tomamos una lazada, tomamos otra y esta pasa por estas dos. Y de esta manera formamos el primer puntito de la segunda fila. Lo marcamos y recuerda que en esta fila vamos a realizar 6 aumentos. Tenemos el primer aumento, vamos a hacer el segundo. Y listo. En esta fila debes de tener 12 puntitos bajos. Vamos con la siguiente, hacemos un puntito bajo, marcamos nuestro punto. Y en esta fila vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Ya tenemos nuestro puntito, ahora vamos a realizar el aumento. Y esto lo vamos a repetir 6 veces. Y listo, ya tenemos la base de nuestro honguito. Quitamos la marquita y de aquí en adelante vamos a hacer puros puntos bajos. En cada fila debes de tener 18 puntos bajos. En total yo tejí 16 filas tejiendo solo puntos bajos. Y listo, así lo tenemos. Como puedes ver, mi brillito de labios ya entra muy bien en la bolsita. ¡Qué bonito! Está bien bonito y es bien sencillito de realizar. Terminamos con un punto deslizado.
y hacemos cadenitas. Las cadenitas van a depender del largo que quieres esta bolsita. Puede ser así y se verá muy bonito y puedes llevarlo en la mochila. O puedes hacerlo más largo y llevarlo en tu cuello. Una vez que tengas las cadenitas, dejamos una hebra larga y cortamos. En nuestro gorrito tenemos estos dos puntitos. Introducimos el gancho en uno de ellos. Pasamos nuestras cadenitas y ahora desde la parte de abajo volvemos a pasar estas cadenitas acomodamos un poquito tomamos la puntita y pasamos el gorrito hacia arriba. Doblamos a la mitad y vamos a coser estas cadenitas. Como ven, hice una puntadita muy sencilla. Y el punto es esconder el hilo. Aquí estoy escondiendo el hilo, lo paso hacia abajo. Una vez que lo tengo así corto, abro mi hilo, hago un nudito Para terminar vamos a hacer unas marquitas en color blanco. Yo solamente estoy pasando el hilo 2 veces para que se vean las marquitas. Vamos a hacer estas marquitas en donde queramos. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Recuerda que me ayudas un montón si compartes el video. ¡Chao!